La tormenta estaba desatada. Los vientos rugían como bestias furiosas, y la lluvia golpeaba sin piedad la vieja cabaña. Dentro, Elena, una madre viuda con 2 hijos pequeños, temblaba al escuchar los truenos que sacudían la tierra, pero no solo por el miedo a la tormenta. Algo más pesado, más inquietante, se había instalado en su corazón. La sensación de que la vida, con todas sus pérdidas y luchas, estaba a punto de cambiar de manera irreversible. La puerta de madera crujió, y un golpe seco resonó en la oscuridad. ¿Quién podría estar fuera, en una noche como esa? Cuando abrió, lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre herido, cubierto de sangre, que apenas podía mantenerse en pie. Y sin saberlo, esa decisión de acoger a un desconocido cambiaría el curso de sus vidas, dándoles la oportunidad de renacer, mientras se enfrentaban a un futuro lleno de nuevas amenazas. Era el invierno de 1883 en los helados parajes de la región de Valdeoliva, una pequeña aldea entre las montañas. Elena Gómez y sus 2 hijos, Lucía y Diego, se encontraban sobreviviendo con lo poco que quedaba de la vida que habían conocido antes de la tragedia. Su esposo, Miguel, había muerto de fiebre hacía ya varios meses, y desde entonces todo en su mundo se había derrumbado. La cabaña, que alguna vez fue el hogar de sueños compartidos, ahora parecía un cascarón vacío, sin protección ante el viento helado que se colaba por cada grieta. El frío mordía sus huesos, pero el hambre era el peor enemigo. La despensa estaba vacía, y el campo, que alguna vez había sido fértil, ahora estaba cubierto de nieve, sin ninguna esperanza de cosecha. Elena había vendido todo lo que podía, las herramientas de su difunto marido, su caballo, e incluso las reliquias de la familia, incluyendo el piano que su madre le había regalado cuando era niña. Los días pasaban lentamente, y la tristeza se apoderaba de ella cada vez que veía a sus hijos, quienes, a pesar de su corta edad, se veían obligados a trabajar como adultos. Una noche, cuando la tormenta arreciaba con furia, un golpe en la puerta sacudió el aire. Elena dudó por un momento. Nadie podría estar viajando en una noche tan peligrosa. Sin embargo, al abrir la puerta, encontró lo inesperado. Un hombre extraño, cubierto de sangre, caído frente a su casa. Un hombre de aspecto adusto, con ropa de calidad y heridas evidentes de un enfrentamiento reciente. No lo pensó 2 veces. Lo arrastró dentro y lo recostó sobre la vieja manta que había sido de su esposo. Durante horas, entre las sombras de la tormenta, trabajó con lo poco que tenía para salvar al desconocido: hierbas, agua caliente, y los trapos que usaba para su propia ropa. A pesar de su propio dolor, de la situación desesperada en la que se encontraba, su instinto la hizo actuar. Sabía que no podía dejar morir a ese hombre, y tal vez, solo tal vez, su presencia podría ser la clave para salvarlos a todos. El hombre, aunque herido, comenzó a recobrar el conocimiento, pero en su delirium solo murmuraba un nombre: Sofía. Elena lo miraba, desconociendo quién podía ser esa mujer que él mencionaba en su estado febril. A lo largo de la noche, mientras lo atendía, algo en su corazón comenzó a latir con fuerza. Había algo extraño en este hombre, algo que la atraía y a la vez la desconcertaba. Horas después, el hombre despertó por completo. Tenía los ojos azules, intensos, pero llenos de dolor y confusión. A duras penas logró articular unas palabras. «Gracias», murmuró con voz rasposa, «me salvaste la vida». Elena no dijo nada, solo asintió y le ofreció un poco de agua. Mientras él bebía lentamente, ella observaba cómo su respiración se calmaba poco a poco. El desconocido la miró, y algo en sus ojos cambió. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero en el interior de la cabaña había una extraña calma, como si el destino estuviera decidido a darles una oportunidad. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las grietas de la ventana, el hombre parecía estar más recuperado. Elena estaba sentada junto a la chimenea, preparando lo poco que quedaba para el desayuno, cuando el hombre se incorporó lentamente. «Debo irme», dijo, intentando levantarse, pero la fatiga lo venció. Elena se acercó y lo ayudó a volver a recostarse. «No te muevas», le dijo,
Todavía no estás bien. Te quedarás hasta que estés más fuerte. El hombre no dijo nada. Solo la miró con algo más que gratitud en los ojos. Algo que ella no alcanzaba a comprender. Entonces, comenzó a contarle quién era. Se presentó como Javier Pérez, un hombre con un pasado lleno de secretos y batallas. Era un hombre rico, propietario de tierras que se extendían más allá de las montañas, tierras que alguien más quería arrebatarle. Elena lo miraba en silencio. Su mente comenzaba a hacer conexiones, y aunque no lo comprendía todo, sentía que su vida iba a cambiar para siempre. Ella no lo sabía aún, pero ese hombre no era solo un desconocido herido en su casa. Era la oportunidad que ella había estado esperando sin saberlo. Javier Pérez, tras recuperarse lo suficiente, comenzó a compartir más sobre su historia. Hablaba de tierras, de hombres poderosos que querían apoderarse de sus propiedades, de amenazas y emboscadas. Elena escuchaba con atención, pero algo en sus palabras la inquietaba. Era evidente que este hombre estaba huyendo de algo mucho más grande que las heridas físicas que había sufrido. ¿Por qué estás aquí, en este lugar olvidado por el mundo?, preguntó Elena, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Javier no respondió inmediatamente. Su mirada se perdió en el fuego de la chimenea, como si estuviera buscando una respuesta que no sabía cómo decir. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de ella, y con un tono más bajo, reveló una verdad que cambiaría todo. «Porque no tengo a nadie más», dijo Javier, con un leve suspiro. «Perdí a mi familia, perdí a todo lo que amaba. Solo me queda luchar por lo que aún puedo salvar». Elena sentía una extraña empatía por él, pero también sabía que no podía permitirse confiar en alguien tan fácilmente. La vida le había enseñado a ser cautelosa, y su familia debía ser su prioridad. A pesar de sus dudas, Elena decidió ayudarle, pero sabía que eso también significaba que estaba arriesgando su propia vida. Sin embargo, algo en su interior le decía que la oportunidad de ayudar a ese hombre podría ser la misma oportunidad para salvar a su familia de la miseria. Mientras Javier se recuperaba, Elena y sus hijos comenzaron a ver más allá de la tormenta. Con el paso de los días, los niños se acostumbraron a su presencia. Lucía, con sus apenas 10 años, había comenzado a aprender a montar, y Diego, el más pequeño, pasaba su tiempo ayudando en los pequeños trabajos que Javier le enseñaba, como reparar las cercas rotas y organizar la madera. Un día, mientras los niños estaban fuera, Elena se sentó con Javier cerca del fuego. «¿Por qué nos estás ayudando?», le preguntó de nuevo. «No tienes ninguna obligación con nosotros». Javier la miró fijamente. «Porque ustedes me salvaron», dijo con sinceridad. «Y porque, a pesar de todo, creo que lo que he perdido puedo recuperarlo aquí. Quizás no de la forma que esperaba, pero tal vez sea la única forma que quede». Elena lo miró sin palabras. No entendía todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo grande estaba gestándose. Su familia había estado al borde del abismo, y ahora, gracias a la llegada de Javier, había una oportunidad para empezar de nuevo. Pero el camino que se abría ante ellos no sería fácil. La llegada de Javier no solo traería consigo nuevas oportunidades, sino también nuevos peligros. El aire de la montaña era frío y cortante, pero Elena sentía que la atmósfera en su hogar estaba cambiando. Javier, aunque marcado por las cicatrices del pasado, les enseñaba a Lucía y Diego habilidades que antes solo habían estado reservadas para los hombres de la aldea. Les mostraba cómo cuidar el ganado, cómo reconocer los signos de la naturaleza que anunciaban cambios en el clima y, sobre todo, cómo ser fuertes frente a la adversidad. A pesar de la falta de recursos, algo nuevo comenzaba a gestarse en la casa de madera: esperanza. El granero, que había estado vacío y en ruinas, comenzó a tomar forma nuevamente. Javier, con su experiencia en las tierras, ofreció su ayuda para levantar las estructuras que la tormenta había destruido. La madera que quedaba en el bosque cercano fue transformada en paredes y techos que resistirían el próximo invierno. A pesar de las dificultades, los días se llenaban de actividad y los niños tenían un propósito: recuperar lo perdido. Elena observaba cómo la vida comenzaba a cobrar un nuevo sentido, cómo los pequeños avances le devolvían la esperanza. A veces, mientras trabajaba,
Veía a Javier fuera de la casa, mirando el horizonte, como si esperara a algo o alguien. Ella se acercaba a él, pero él siempre desviaba la mirada, como si quisiera ocultar lo que sentía. Sin embargo, algo en su comportamiento le decía que no solo estaba buscando redención, sino también un lugar donde finalmente pudiera pertenecer. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, un sonido de caballos se escuchó en la distancia. Elena, al igual que Javier, se tensó. Los jinetes estaban cerca. Javier se levantó rápidamente, observando en silencio, y luego se volvió hacia ella. «Hay algo que debo decirte», dijo en voz baja, como si las palabras pudieran romper algo frágil en el aire. «Mi pasado me sigue. He intentado alejarme de él, pero nunca se va completamente». Elena frunció el ceño. Sabía que algo más estaba pasando, pero aún no entendía la magnitud de lo que Javier estaba tratando de proteger. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el sonido de los caballos se acercó, y con él, la tensión que se había estado acumulando en su pecho. Era claro que los problemas de Javier no solo lo afectaban a él, ahora también estaban a punto de llegar a su puerta. Los jinetes eran hombres duros, vestidos con ropas oscuras y botas de cuero gastadas. Cuando llegaron a la casa, sus miradas frías y calculadoras evaluaron a Elena y a los niños. «Buscamos a un hombre llamado Javier Pérez», dijo uno de los hombres, su voz dura y autoritaria. Elena sintió el miedo apoderarse de su cuerpo, pero se mantuvo firme. «No hemos visto a ningún hombre con ese nombre», respondió con voz calmada, aunque el corazón le latía con fuerza. Javier estaba a su lado, y su mirada se endureció. Sabía que esta confrontación no iba a ser fácil. Los hombres evaluaron la situación por unos largos segundos, observando la casa y las personas que la habitaban. Finalmente, uno de ellos asintió con la cabeza, como si estuviera decidiendo algo en su mente. «No necesitamos problemas. Solo le decimos a este hombre que hay cuentas pendientes», dijo el hombre, y dio media vuelta, señalando a sus compañeros. Cuando los jinetes se alejaron, Javier suspiró, visiblemente aliviado. «Es solo una cuestión de tiempo», dijo, casi para sí mismo. Elena lo miró en silencio, sabiendo que había mucho más detrás de esas palabras. Algo dentro de ella, una sensación profunda, le decía que no podía ignorar la amenaza que se cernía sobre su hogar. Ahora que Javier estaba en su vida, no solo estaba protegiendo a su familia de la pobreza, sino también de algo mucho más peligroso. La tensión en la casa creció con cada día que pasaba. Los jinetes habían regresado una y otra vez, siempre observando desde lejos, como si estuvieran esperando una oportunidad para actuar. Elena, aunque acostumbrada a la adversidad, comenzó a sentir el peso de la incertidumbre. Sabía que algo grande se estaba gestando, algo que los alcanzaría en cualquier momento. Javier, por su parte, parecía haber decidido no hablar más sobre su pasado. Se mantenía distante, aunque sus ojos a veces se llenaban de una tristeza profunda cuando observaba a los niños. Era evidente que él había sufrido mucho, pero también que algo en él comenzaba a cambiar. La forma en que miraba a Elena, la forma en que respondía a los niños, indicaba que estaba encontrando en ellos algo que había perdido hacía mucho tiempo. Elena, aunque desconfiada, no podía negar que algo en su interior comenzaba a confiar en él. Había visto cómo enseñaba a Lucía a montar a caballo con paciencia, cómo guiaba a Diego a través de las tareas diarias, y cómo se preocupaba por su bienestar, incluso sin decir una palabra. En muchos aspectos, Javier se estaba convirtiendo en algo más que un extraño que había aparecido por accidente en su vida. Estaba tomando el lugar de alguien que había perdido, alguien que había amado y que había dejado un vacío en su corazón. Sin embargo, la amenaza nunca desapareció. Una tarde, después de que los niños se fueran a la escuela, Javier se acercó a Elena. «Debo decirte algo», dijo, su voz grave. «Blackwood está detrás de todo esto. No solo quiere mis tierras, quiere todo lo que poseo. He tratado de mantenerme alejado de él, pero su gente no me dejará en paz». Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Blackwood? ¿El hombre que está detrás de todas esas amenazas?», preguntó, tratando de entender la magnitud de lo que Javier le estaba revelando. «Sí», respondió Javier,
asintiendo con seriedad. Él está dispuesto a todo para obtener lo que quiere. Y yo, no puedo dejar que me arrebate todo lo que tengo, lo que he construido. Elena sintió un nudo en el estómago. Ya no se trataba solo de ellos dos. Ahora estaba en juego el futuro de sus hijos, y ella no estaba dispuesta a dejar que nada, ni nadie, los destruyera. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó, con la voz firme. Javier la miró fijamente. Proteger lo que tenemos, dijo con determinación. Si vamos a perder, perderemos luchando. La decisión de luchar fue tomada. Javier comenzó a enseñarles a Elena y a los niños cómo defenderse. Había aprendido a luchar no solo con armas, sino también con inteligencia y estrategia. No podían permitir que Blackwood se saliera con la suya. Debían prepararse para lo que se avecinaba. Los días se llenaron de entrenamientos. Los niños aprendían a montar rápido, a reconocer los peligros del entorno, a manejar el ganado de forma eficiente. Elena, aunque todavía cautelosa, comenzó a confiar más en Javier. Lo observaba mientras enseñaba a sus hijos, y algo en su corazón le decía que este hombre, a pesar de su pasado oscuro, estaba luchando por algo más grande que él mismo, la protección de su familia. El tiempo pasó, y la amenaza de Blackwood seguía creciendo. Los hombres del terrateniente comenzaron a acechar la casa de forma más agresiva. Javier, con su experiencia, les enseñó a construir trampas en los caminos, a reforzar las cercas y las puertas, a preparar el terreno para una posible emboscada. Una noche, mientras trabajaban en el granero, se escuchó un ruido a lo lejos. Los caballos galopaban, y los hombres de Blackwood estaban cerca. Elena, con el corazón en la garganta, miró a Javier. Él la miró a los ojos y asintió. «Es hora», dijo, con voz firme. «Prepárate». Elena reunió a los niños y los metió en el sótano, el lugar más seguro de la casa. Javier, con su rifle en mano, tomó su posición junto a la ventana. El silencio se rompió con el sonido de los cascos acercándose cada vez más. El viento, helado y cortante, soplaba con fuerza. Elena, desde el sótano, escuchaba el retumbar de los pasos, el crujir de la madera. Todo su cuerpo se tensaba, sabiendo que la batalla que se avecinaba no solo definiría su futuro, sino también el de los niños. La batalla fue feroz, pero no fue solo una lucha física. Fue una lucha por la supervivencia, por todo lo que habían construido. Los hombres de Blackwood intentaron tomar la casa por la fuerza, pero Javier y Elena, junto con los niños, resistieron con valentía. Cada movimiento, cada decisión, se basaba en lo que habían aprendido juntos. El trabajo en equipo, la preparación y la determinación fueron sus mayores armas. A medida que la pelea se intensificaba, el terreno se volvía cada vez más peligroso. Los hombres de Blackwood, aunque en mayor número, no tenían la determinación que Elena y su familia habían desarrollado en los meses previos. A pesar de las heridas y el miedo, no se rindieron. Sabían que su hogar estaba en juego, y no podían permitir que se los arrebataran. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los hombres de Blackwood se retiraron. La batalla había sido ganada, pero a un costo. Elena miró a su familia, viendo el cansancio en sus rostros, pero también una satisfacción silenciosa. Habían luchado por su hogar, y lo habían defendido. Javier, aunque herido, sonrió con alivio. «Lo logramos», dijo, mirando a Elena. «Lo logramos juntos». Elena, con una sonrisa cansada pero llena de orgullo, lo miró. «Sí, lo logramos. Porque no estábamos solos». Después de la batalla, la vida en la cabaña de Elena y sus hijos parecía haber retomado una normalidad que, aunque frágil, les ofrecía la oportunidad de sanar. La amenaza de Blackwood había sido derrotada, y aunque los ecos de aquella lucha aún resonaban en la mente de cada uno de ellos, lo que quedaba era la certeza de que su hogar estaba a salvo. Sin embargo, la verdadera victoria no solo fue sobre los hombres que habían intentado destruirlos, sino sobre la misma desesperanza que había amenazado con arrebatarles la voluntad de seguir adelante. Los días siguientes fueron de reconstrucción y reparación. El granero, que había sido el centro de su última defensa, ya no era solo una fortaleza improvisada. Había pasado a ser el símbolo de su resistencia, un recordatorio de lo que podían lograr cuando se unían frente a un desafío. Las paredes que antes parecían vacías y frágiles ahora se llenaban de vida, risas, lo más importante,
de esperanza. Javier, a pesar de sus heridas, no dejó de trabajar. Había algo en su naturaleza que lo impulsaba a estar siempre en movimiento, a no permitir que la adversidad los tumbara. Enseñaba a Lucía y a Diego cómo reparar las cercas, cómo cuidar el ganado y, sobre todo, cómo enfrentarse a lo inesperado. Sus lecciones no solo trataban de habilidades prácticas, también les enseñaba a ser resilientes, a ver la vida con una perspectiva que les permitiría superar cualquier obstáculo. Lucía, por su parte, comenzó a asumir responsabilidades más grandes. Con apenas 12 años, se encargaba de organizar las tareas del día, asegurándose de que el ganado estuviera bien alimentado y que el campo estuviera en condiciones adecuadas para sembrar. Aunque su infancia se había visto marcada por la lucha, Elena veía en ella una fortaleza que solo los tiempos difíciles podían forjar. La niña había aprendido a no quejarse, a aceptar los desafíos y a enfrentarlos con una madurez sorprendente para su edad. Diego, el más pequeño, también había mostrado un crecimiento inesperado. Había heredado la ternura de su padre, Miguel, pero ahora, más que nunca, comenzaba a mostrar una fortaleza interior que le permitía mantenerse firme frente a las adversidades. Pasaba mucho tiempo junto a Javier, observando y aprendiendo. Javier le enseñó a reconocer los sonidos de la naturaleza, a leer los movimientos de los animales, y a comprender las señales del viento. Aunque a veces aún se sentía intimidado por las tareas más grandes, Diego nunca dudaba en intentarlo, sabiendo que sus esfuerzos, por pequeños que fueran, ayudaban a mantener a su familia unida y segura. A medida que el tiempo pasaba, Elena comenzó a notar un cambio en sí misma. La mujer que había llegado a la aldea temerosa y derrotada ahora era alguien diferente. Ya no era solo una madre preocupada por el futuro de sus hijos. Se había convertido en una mujer que sabía lo que quería, que estaba dispuesta a luchar por su familia y que no temía enfrentarse a cualquier desafío. La presencia de Javier, aunque al principio le había causado incertidumbre, se había convertido en una fuente de fortaleza. No solo estaba ayudando a reconstruir su vida material, sino también a sanar las heridas emocionales que había llevado consigo desde la muerte de su esposo. Un día, mientras todos estaban trabajando en el campo, Elena y Javier se quedaron atrás, observando cómo los niños se encargaban de las tareas. El silencio entre ellos era cómodo, casi familiar, como si hubieran aprendido a coexistir en su propia versión de la calma. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Elena, rompiendo el silencio. Javier la miró, pero no respondió inmediatamente. Sus ojos se perdieron en el horizonte, como si estuviera buscando algo en la distancia. Finalmente, suspiró y dijo, me siento en paz, pero sé que no todo ha terminado aún. Hay muchas cosas que aún debo resolver, pero lo que hemos logrado aquí, esto es más de lo que jamás imaginé. Elena lo observó con una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que Javier tenía un pasado que lo perseguía, y aunque él nunca hablaba de ello, a veces sentía que estaba a punto de romperse bajo el peso de sus propios demonios. Sin embargo, Elena también sabía que no podía forzar a nadie a hablar de lo que no quería compartir. Por el momento, lo único que podía ofrecerle era su apoyo incondicional, como él se lo había dado a ella. Lo hemos logrado juntos, dijo Elena con una sonrisa, y juntos seguiremos adelante. No importa lo que venga, siempre estaremos aquí los unos para los otros. Javier la miró y asintió lentamente. Había algo en sus ojos que parecía decir más que 1000 palabras. En ese momento, Elena se dio cuenta de que, a pesar de las sombras que aún rondaban su vida, ellos habían encontrado algo más poderoso, una conexión profunda y sincera. Habían creado una familia a partir de las ruinas de lo que una vez fue su vida, y esa familia, aunque pequeña, era más fuerte que cualquier enemigo. Esa noche, mientras cenaban juntos, con las luces del fuego danzando sobre sus rostros, Elena observó a sus hijos y a Javier. Sentía una calidez en su corazón que no había experimentado en años. Habían pasado por tanto, pero lo más importante era que seguían adelante. Con cada día que pasaba, los lazos entre ellos se fortalecían, y lo que antes parecía ser una carga se había convertido en un refugio lleno de amor y esperanza. El tiempo seguía su curso, y con él, la vida en la cabaña de Elena se transformaba cada vez más. El Morning Glory Ranch, como Javier lo había llamado, ya no era solo un nombre, sino un símbolo de la resistencia de esta familia unida por el destino y por su voluntad de sobrevivir. Los días pasaban entre el trabajo en el campo, la educación de los niños y la preparación para un futuro más próspero, aunque aún quedaban muchos desafíos por enfrentar. Una mañana de primavera, cuando las flores comenzaban a abrirse en el jardín de la cabaña, Elena y Javier se encontraron nuevamente frente a una encrucijada.
Los problemas con Blackwood parecían haber quedado atrás, pero había algo más que los inquietaba. Mientras hablaban sobre los planes para el rancho, Elena sintió una pequeña presión en su pecho. No era miedo, sino la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, algo importante. Creo que es el momento, dijo Javier, interrumpiendo sus pensamientos. Creo que ya podemos tomar la siguiente gran decisión. Elena lo miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Javier la observó fijamente antes de hablar, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Quiero formalizar lo que hemos construido. Quiero que nuestros hijos sepan que somos una familia, no solo por lo que hemos vivido, sino por lo que hemos elegido ser juntos. Estoy listo para pedirte que te cases conmigo, Elena. El corazón de Elena dio un vuelco. No era una propuesta como las que había soñado cuando era joven, pero en ese momento, con el sol brillando sobre ellos y el futuro tan incierto como prometedor, supo que esta era la única opción que realmente tenía sentido. Sí, respondió sin pensarlo. Sí, quiero. Javier sonrió. Una sonrisa amplia y llena de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro reflejaba una paz que Elena nunca había visto en él. La decisión estaba tomada. Ellos se casarían, no solo porque el amor lo dictaba, sino porque, en el fondo, sabían que era lo único que les quedaba, un futuro juntos, compartiendo lo poco o mucho que pudieran tener. La noticia se extendió rápidamente por la aldea. Los vecinos, que antes los miraban con recelo, comenzaron a ver en ellos un símbolo de resiliencia y unidad. La boda fue sencilla, pero profundamente significativa. Fue una celebración de lo que habían superado, de lo que estaban construyendo juntos y de lo que aún les quedaba por lograr. Después de la boda, el Morning Glory Ranch comenzó a prosperar aún más. La familia, ahora más unida que nunca, enfrentó los desafíos de la vida con una determinación inquebrantable. Los niños continuaron aprendiendo y creciendo, y Javier y Elena encontraron una forma de equilibrar el trabajo, el amor y la familia. Las cicatrices del pasado nunca desaparecieron por completo, pero se convirtieron en recuerdos que los impulsaron a seguir adelante. La última batalla había sido ganada, pero la verdadera victoria fue el hogar que habían construido, la familia que habían formado y la vida que ahora compartían. El Morning Glory Ranch no solo era un lugar de trabajo, sino un refugio de amor, fuerza y esperanza. La primavera llegó con más promesas de crecimiento y renovación. Y Elena, mientras observaba a sus hijos corretear por el campo, sabía que lo que había comenzado con un solo acto de bondad en una noche tormentosa se había transformado en algo mucho más grande. Habían encontrado su lugar en el mundo, su familia, y lo habían logrado todo gracias a su valentía, su amor y su inquebrantable esperanza. Todo esto lo construimos juntos, pensó Elena, mirando a su esposo y a sus hijos. Y en ese instante, entendió que, al final, el amor siempre encuentra su camino.